Cierra tus ojos y habla un momento con el Señor y dile: Señor, gracias por lo que haces en nuestras vidas, Dios. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Señor. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi paz, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, eres mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey, mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi alma y mi paz, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Adora al Señor y dígale: Señor, te adoramos en esta hora. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que haces y harás en este tiempo, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias por ser tan bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a leer la oración del profeta Habacuc, pero vamos a leerlo por pedacitos. Entonces vamos a mirar en el capítulo 3 la oración de Habacuc. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Amén. Vamos a orar. Y ustedes también van a orar al Señor y le van a decir: Señor, háblame, enséñame a través de tu palabra. Señor, muchas gracias te damos en esta mañana. Una vez más, gracias por tu palabra. Precioso Espíritu Santo, queremos tu presencia siempre. Señor, anhelamos tu presencia. Señor, enséñanos en esta mañana. Quita todo prejuicio de nuestro corazón, abre nuestro entendimiento y danos sabiduría para comprender el mensaje que tú quieres decirnos en esta hora. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Les voy a poner un poquitico en contexto para que entendamos mejor
la oración de Habacuc, para que comprendamos mejor qué fue lo que pasó allí. Miren en el capítulo 1. En el capítulo 1 empieza con un título y el título dice: muy bien, Habacuc se queja de la injusticia. ¿De qué se tratará ese pedacito sin que lo lea, con haber sabido el título? ¿De qué se tratará ese pedacito? Pues de una queja. ¿De quién? De Habacuc. ¿Y por qué se quejó? Por la injusticia, muy bien. Por la injusticia. Bueno, en el tiempo del profeta Habacuc, que hace muchos años sucedió todo eso, ocurría algo que se parece mucho a nuestros días. El profeta Habacuc se quejó de la violencia, se quejó por la corrupción, se quejó porque el pueblo había abandonado las prácticas de la Torá, que es el libro de las leyes, el libro que escribió Moisés. Entonces, habían abandonado las prácticas y los principios que Dios había establecido. Y como consecuencia de cuando la gente se aparta de los principios que Dios estableció, entonces, ¿qué viene? La corrupción y la violencia. La corrupción y la violencia son el resultado de apartarse de los principios bíblicos, de olvidarse de lo que el Señor ha pedido y de vivir cada uno como le gusta vivir y como quiere hacerlo, dejando a Dios a un lado. Por eso el pueblo estaba en violencia, por eso el pueblo estaba en corrupción. Él se queja de que había en aquel entonces situaciones que eran dolorosas. Díganme si no causa indignación que de pronto capturen a una persona que hizo violencia contra otra, le hirió, lo mató o la mató. Llega delante de un juez y el juez dice: no es un peligro para la sociedad, y le dan libertad. ¿No es indignante eso? Y uno dice: ¿cómo puede ocurrir una cosa así? Y decimos: no hay justicia. No hay justicia. Díganme si no es indignante que al que es pobre se le apliquen todas las leyes y hasta más, pero al que tiene dinero puede comprar, puede sobornar y no corre con la misma suerte del pobre. Es injusto. En el tiempo de Habacuc pasaba algo como en nuestros días, ¿cierto? Pasaba algo igual. Y él se quejó por la situación que vivía. La gente se había apartado del Señor y por eso vino la corrupción, vino la violencia. El Señor les había entregado una tierra para conquistar. En el tiempo del Éxodo, ellos se apartaron del Señor, tomaron las costumbres de los pueblos a los cuales tenían que erradicar, tomaron sus culturas, sus prácticas, sus costumbres paganas, las adoptaron y se hicieron también idólatras. Lo que el Señor les había dicho era: apártense de todas aquellas cosas de idolatría, pero ellos las habían hecho como parte ya de su vida. Entonces también ellos ofrecían sacrificios a otros dioses. Tenían una cantidad de cosas que el Señor rechazaba. Cuando sucede esta queja de Habacuc, el Señor le da respuesta. Y la respuesta de Dios es: ante tantas cosas que ha pasado en el pueblo, en Israel, cómo se han alejado, cómo se han apartado, cómo fueron en pos de dioses ajenos, cómo han hecho violencia, cómo han hecho injusticia, cómo los líderes se han corrompido. Ante todas esas cosas, dice el Señor, dice: yo también voy a hacer justicia. El Señor había tratado siempre con el pueblo con misericordia y en otras ocasiones los había amonestado y corregido. El plan en el Señor está primero siempre ejercer esa gracia y esa misericordia, pero cuando la gente no acepta ni la gracia ni la misericordia, entonces viene la justicia. Entonces Dios dijo: voy a hacer justicia.
Y miren lo que dice en el versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Dice, mirad entre las naciones y ved, ¿y qué? Asombraos, hagan cara de asombro con sus ojos. Eso, cuando nos asombramos, los abrimos como si fueran un par de huevos fritos, ¿no? Asombraos, dice el Señor, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. El Señor tenía un propósito. Para el Señor no era desconocido todo lo que había dicho el profeta Habacuc. Para el Señor no era desconocido que el pueblo fuera corrupto. Y el Señor le dice al profeta Habacuc, dice, mire entre las naciones y vea, y asómbrese. ¿Por qué? Dice, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y es este punto que me lleva a mí a pensar en algo. ¿Por qué motivo hay cosas que el Señor no nos revela? ¿Sabe por qué? Porque no estamos preparados para asimilar los planes y los propósitos de Dios. Porque nos asombraríamos. Y si nos contaran, no lo creeríamos. Si para hace 2 años nos hubieran dicho que íbamos a pasar todo un año aislados, hubiéramos dicho, ¡ay, qué peliculón! Eso es mentira, no lo hubiéramos creído. Y así ocurren cosas que si nos las contaran de antemano, nosotros diríamos, eso no es posible, eso no ocurrirá nunca. Y aquí dice la palabra del Señor, que sería algo para asombro. ¿Y saben qué era lo que iba a ocurrir? Había un imperio para ese entonces del profeta Habacuc, había un imperio muy poderoso, pero muy cruel. ¿Saben qué imperio era? El imperio babilónico. Los caldeos, cuando ustedes lean en la palabra caldeos, equivale a Babilonia. Ellos eran el imperio del momento, pero ellos eran muy crueles. Ellos tenían sus propias costumbres, sus propias maneras de pelear las batallas. Ya les había comentado quizás en otra ocasión que había, contrario a los otros imperios, lo que hacía era ir y traerse la gente, despojarla de su tierra y llevársela en grupos para Babilonia, y allí los tenían cautivos. Este pueblo de Babilonia era muy cruel. Y Dios le dijo al profeta Habacuc, si te contara, de pronto ni me creerías, porque yo voy a depurar de esa corrupción y de tanta violencia al pueblo de Israel, utilizando a los caldeos, utilizando al imperio babilónico. Y es cuando entonces Habacuc dice, pero Señor, si ellos son peor, o sea, si entre nosotros hay violencia, si entre nosotros hay corrupción, ¿cómo ahora me dices que vas a utilizar a un pueblo pagano para hacer justicia? ¿Ven por qué le decía a Dios, si yo te dijere, tú no me creerás? ¿Cierto? Y ese pueblo, como venía con sus propias costumbres, venían a acabar con muchas cosas que tenían establecidas el pueblo de Israel. Y cuando Habacuc dice, ellos son peor, ellos son malos, ellos son crueles, son idólatras, son, si pensáramos en pecado, ellos son peor de pecadores. Y el Señor le contesta, ellos también recibirán un día justicia. Serían en este momento un instrumento de Dios para purgar el pecado, para exterminar, disminuir, desarraigar de ese pecado que había en Israel. Pero un día Dios también juzgaría al pueblo de Babilonia por sus injusticias, por sus maldades, por su crueldad, por todas esas cosas
que ellos habían cometido. En un momento ellos fueron un instrumento de Dios para corregir y educar y castigar al pueblo de Israel, pero un día Dios también haría justicia contra el pueblo de Babilonia. Mira, mi amado, en el transcurso de la vida nos vamos a encontrar muchas veces con situaciones que no nos van a agradar, pero en medio de todas esas circunstancias difíciles tengamos claro que si amamos al Señor, por la fe el justo vivirá. Por la fe el justo vivirá, aunque pasen muchas cosas. Es doloroso que durante el año que pasó y comienzo de este hayan muerto tantas personas a causa de esa enfermedad. Es doloroso. Entonces nosotros no tenemos una fórmula mágica contra esta enfermedad. De muchas maneras ¿qué les digo yo? Hemos sido como un ensayo. Ha sido como ensayo y error. Primero no usen tapabocas sino solo los que estén enfermos. Y después ya dijeron, no, todo el mundo tiene que usar tapabocas. Que la vacuna sí, que la vacuna no. Que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, que si la ivermectina, que si no la ivermectina. Y hemos sido así, como yendo de un pensamiento científico a otro. La claridad no la tenemos. Solamente a Cristo, que el justo por la fe vivirá. La palabra del Señor nos enseña que Habacuc no entendía todas las cosas, como no las entendemos ni usted y yo. Y él se sintió en la libertad de decirle a Dios lo que pensaba. Y Dios no lo regañó ni le reprochó porque preguntara o porque le dijera al Señor todas estas cosas que parecían una queja. Pero fíjense que todo lo que le dijo Habacuc a Dios siempre se lo dijo con reverencia. En los momentos duros de nuestra vida podemos preguntarle a Dios, porque no lo entendemos todo. No sabemos, Señor, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Para qué está sucediendo esto? No lo entendemos. Pero igual el Señor nos da la libertad de poder expresárselo. Aquí hubo una respuesta. Es posible que a su vida ya el Señor haya dado muchas respuestas, pero también seguramente tiene muchas otras que no han sido respondidas. Y así como les digo yo cuando enseño, pregúnteme. Si no sé, investigo, averiguo. Y si no consigo la respuesta, pues le preguntaré al Señor allá en el cielo, porque aquí no tuve la respuesta. Y Habacuc no fue tachado por Dios. El Señor escuchó las quejas y las preguntas de Habacuc y dio respuesta. Nosotros podemos hacerle preguntas al Señor, pero mira, amado hermano, siempre pregúntale al Señor de manera respetuosa. Pregúntale al Señor con una actitud humilde, no con una actitud de que, Señor, tú estás en la obligación de hacer esto por mí y de contestarme. No, con una actitud humilde. Y si el Señor te da respuesta, qué bien. Y si no, le dirás, allá te preguntaré, Señor. Dios estaba interesado en ayudar a su pueblo, a Israel. Así que en el capítulo 3 comienza la oración de Habacuc con respecto a lo que él ya sabía y que nosotros ya conocemos porque les expliqué en qué contexto estaban. Lo que venía para Israel era algo agradable o era algo desagradable. Desagradable. Venía un imperio a invadirlos. Muy seguramente vendrían y destruirían el templo, destruirían el lugar donde ellos se reunían para adorar a Dios, se llevarían a sus jóvenes, se llevarían sus riquezas, habrían muertos.
Y bajo ese concepto y conocimiento que ya tenía Habacuc, hizo la siguiente oración, la que leímos. Y la hizo en forma de salmo, es decir, en forma de cántico. Por eso ahí hay algunas partes donde dice Selah, Sigionot, que se refiere a instrumentos de cuerda. Esta oración de Habacuc entonces la hizo como un salmo, como un cántico, en forma de poesía. Y dice, he oído tu palabra y temí. Y me llama la atención esa palabra allí que dice temí. Porque es que él temió después de escuchar la palabra. Claro, cuando escuchó lo que venía para el pueblo, ¿a quién no le da susto que le digan una cosa de esas? Los van a invadir, van a haber muertos, van a suceder muchas cosas. Ese pueblo que viene es un pueblo duro. Eso causa temor. Pero más allá de esto, quiero que sepamos que el temor que quiere Dios de nosotros es un temor santo, es un temor reverente. Y ese temor viene también de escuchar la palabra de Dios, de conocer a Dios. Y mi invitación es para que cada día conozcamos más del Señor y miremos más en su palabra. Porque a medida que aprendemos acerca del Señor en su palabra, pues mejor va a ser nuestra relación con Él y vamos a saber mejor cómo es Dios. Entonces el profeta dice, yo escuché tu palabra y entonces temí. Ese temor reverente es el que debe habitar dentro de nosotros. No es ese miedo de que, uy, qué miedo, allá viene Dios, yo me escondo. Uy, qué terrible que ese Dios que manda fuego y rayos y centellas y... No, ese no es la clase de temor. El temor que sintió Habacuc y que debemos tener nosotros delante de Dios al escuchar su palabra, debe ser siempre ese temor santo, ese temor reverente, de saber que el Señor es Señor de señores, que Él es soberano, que Él es perfecto y que como Dios santo anhela también nuestra santidad, que como Dios y Señor de todas las cosas, anhela que nosotros voluntariamente le amemos y le sirvamos. Ese temor reverente nos va a guardar de muchas tristezas. ¿Cómo nos puede guardar ese temor reverente de muchas tristezas? Porque cuando tengo ese temor reverente hacia Dios, a lo largo de la vida se me van a presentar circunstancias en las que yo voy a tener que tomar una decisión. Y si yo le temo a Dios con ese temor reverente, voy a hacer la voluntad de Dios más que la mía. Y cuando yo hago la voluntad de Dios, Dios me va a librar de muchas cosas. Dios me va a librar, un ejemplo, si a lo largo del camino me encuentro en una circunstancia económica, por decir algo, y en esa circunstancia económica me plantean un negocio que no es lícito, pero yo le tengo temor a Dios. Entonces yo puedo tomar una decisión y decir, yo temo a Dios. Y el principio bíblico, la palabra del Señor me dice que yo no debo participar de la deshonestidad. Entonces digo, no, gracias, esperaré. Dios me proveerá de otra manera. Y allí Dios estará guardando tu alma. ¿De qué? De que te vayas detrás de la corrupción, que un día termines en la cárcel, que termines involucrado en negocios que no le convienen a Dios, ni a ti, ni a nadie. Entonces, por eso ese temor reverente te va a guardar de muchas cosas. Saber que tengo que tomar una decisión y yo debo ir tomando la decisión, aunque no me parezca la más fácil, aunque no me parezca la más rápida, quizás es la decisión más difícil, pero voy a hacer la voluntad de Dios. Y Dios te va a premiar, y Dios te va a bendecir por tener ese temor reverente y por obedecer a su palabra. Habacuc le dijo al Señor, Señor, mira, este tiempo es difícil y lo que viene es todavía peor. Pero aviva tu obra, cumple tu propósito. Haz lo que tienes que hacer, Señor. Si tú ya lo determinaste que así sea, hazlo así, Señor. O sea, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Pero
empieza el libro con una queja y va cambiando el tono de Habacuc. Empezó quejándose y ahora ya va diciendo: Señor, es verdad, hay violencia, hay corrupción, pasan muchas cosas que no entiendo, que no me gustan, que no son buenas. Pero en medio de todo, Señor, hágase tu voluntad. Que tu obra crezca, que tu obra se extienda. Ese es el deseo de Dios. ¿Usted qué haría si Dios le diera un mensaje como el que Dios le dio a Habacuc? ¿Qué haría usted? ¿Se desesperaría? ¿Se agarraría de los pelos y diría: no, nos vamos a morir? ¡Nos vamos a morir! A ver, porque a veces el Señor no nos cuenta. Así que, ¿qué haría? ¿Se desesperaría? ¿Qué haría? Diría: búsquenme un par de boletos. Yo me voy para el extranjero ahora mismo. Por allá, para las Bahamas, para Hawái. Como dijo alguno, es: trágame tierra y escúpeme en Hawái. ¿Cierto? ¿Qué hacemos cuando, si el Señor nos revela una cosa de estas? Habacuc entendió y dijo: Señor, es tu voluntad. Tú ya lo has dicho y así se hará. Tu palabra se cumple. Viene ira, pero Señor, acuérdate también de la misericordia. Esa debe ser también nuestra oración. Ten misericordia, Señor, de nuestros jóvenes, de nuestros ancianos, de nuestros niños, de nuestros varones, de nuestras mujeres. Ten misericordia, Señor. Esa debe ser nuestra oración. Ten misericordia del que se infectó. Ten misericordia de aquel que ya perdió familia por causa de ese virus, que ha quedado enlutado, entristecido. Ten misericordia. Esa debe ser nuestra oración. Recordemos que en el capítulo 2, en el versículo 4, dice al final: mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo que le está diciendo Habacuc a Dios. Acuérdate, Señor, yo sé que viene la ira, pero acuérdate de esa promesa que tú nos diste allá en Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. Ten misericordia del justo. Ten misericordia. Y luego pasa Habacuc de la queja a clamar a Dios por misericordia y a recordar lo que el Señor ha hecho por el pueblo de Israel. ¿Venía juicio sobre el pueblo? Sí. ¿Venía muerte sobre el pueblo? También. Pero aquí él está recordando lo que Dios había hecho antes con el pueblo de Israel. Y dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. Está diciendo: Señor, viene juicio, viene muerte, vienen todas esas cosas que tú dijiste. Pero tú eres un Dios de luz. Tú eres un Dios bueno. Tú has hecho maravillas con nosotros. Y empieza él a recordar las cosas hermosas y buenas que Dios ha hecho. Mira, cuando vengan tiempos duros sobre tu vida, tu instinto humano, natural y carnal será a quejarte. Pero deja que el Espíritu te guíe para que tú recuerdes quién es Dios y en manos de quién estás. Recuerda las cosas buenas que Dios ha hecho contigo, cómo te ha librado en otros tiempos, cómo te ha sostenido, cómo te ha cargado en sus brazos cuando tú pensabas que ya no habían otras posibilidades. El Señor te tomó y te cargó y te ayudó. Eso es lo que está haciendo aquí el profeta Habacuc, acordándose de las cosas buenas que Dios ha hecho. En tiempos difíciles, acuérdate de los milagros que Dios ha obrado. Y tú dirás: uy, yo me acuerdo de aquel tiempo, cómo Dios me salvó, cómo Dios me sanó, cómo Dios restauró mi hogar, cómo Dios sanó a mis hijos, cómo Dios ayudó a mi familia, cómo Dios suplió a mi necesidad, cómo Dios hizo más allá de lo que yo pensaba. Y eso te va a llenar de fe. Inundará tu corazón de gratitud y de fe. Así que dice el profeta: Señor, si tú tienes control sobre los montes, sobre los collados, sobre todas estas cosas de la naturaleza, Señor, tú tienes el control de mi vida.
Tú tienes el control de esta nación. Tú tienes el control de Israel. Y dice, he visto tiendas de Cusán, versículo 7. He visto tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas que de la tierra de Madián temblaron. Claro, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los pueblos por donde ellos iban pasando ya tenían noticias de que había un pueblo hebreo que había salido de Egipto y que por donde iban arrasando. Entonces, habían pueblos que temían a que llegaran los israelitas. Ahora, ¿era porque los israelitas tuvieran un ejército muy grande? Sería porque tenían elementos de guerra, bombas, misiles, carros de tanques de guerra. ¿Sería por eso que les tenían miedo? Ellos sabían que era Dios quien peleaba por el pueblo hebreo. Entonces la gente decía, los de los pueblos vecinos decían, hay un pueblo que viene arrasando con todo porque su Dios está con ellos. Lo sabían. No era porque ellos fueran fuertes en sí mismos, era porque Dios estaba peleando por el pueblo de Israel. Y por eso dice aquí el profeta, dice, he visto a los enemigos en aflicción, temblaron, porque sabían que Dios estaba en medio de Israel. Así quiero decirte, amado, Dios está en medio de ti. Me levanto en las mañanas, le doy gracias a Dios, oro, leo la palabra y luego digo, soy más de lo que aparento. Jehová está en medio de mí, poderoso. Él salvará y se gozará sobre mí con cánticos, con júbilo. ¿Me lo inventé? No, la palabra del Señor dice en Sofonías, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con cánticos. Es la palabra de Dios. Así que usted también lo puede decir todos los días. Nosotros nos vemos débiles. Nos ven y dirán, no, pero este enclenque. No, pero esta que no tiene pinta de nada. No es la apariencia, es quien habita en mí, el Dios Todopoderoso. Mira, la palabra de Dios te trae seguridad. Lee la palabra, apodérate de ella, léela, escudriñala, repítela, hazla parte de tu vida, de tu ser. Vive en esos proyectos, en esos principios, en lo que tú quieras emprender, pero ten en cuenta esta palabra. Y dice que para ellos fue un juramento y una palabra segura. ¿Será que para nosotros la palabra de Dios no es segura? Para nosotros también. La palabra de Dios es segura. Amén. Por eso hay que leerla. Es la fidelidad de Dios. Es la fidelidad del Señor. Otra vez les digo, no era porque ellos fueran un gran ejército. Era porque Dios estaba con ellos. Porque ellos eran un pueblo débil. Recordemos que ellos venían de ser esclavos, no sabían pelear. Eran un pueblo débil. Pero ¿quién estaba con ellos? El Dios Todopoderoso. Así tú digas, no, pero es que esto yo no lo sé, ¿yo cómo hago? Pues ponlo delante de Dios. Y dile, Señor, aquí no hay otro. Solamente que tú lo hagas y te glorifiques, como dices en tu palabra, en mi debilidad. Porque toda la gloria es para ti. Solo eso. Y dice el profeta, Señor, eso que tú estás diciéndome que va a ocurrir, me causa tanto temor, que es como que mis huesos se pudrieran del miedo, del temor que me da lo que va a acontecer sobre nuestra nación. Pero luego él vuelve y dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia. ¿Cómo está usted en el día de la angustia? ¿Cómo se porta usted en el día de la angustia? ¿Desesperado? ¿Y cómo dice el profeta que iba a estar en el día de la angustia? Estaré quieto en el día de la angustia. Estaré quieto. ¿Qué quiere decir eso? No me voy a arrancar los pelos, no me voy a tirar al piso, no voy a hacer berrinche,
no voy a gritar, estaré quieto. ¿Eso qué refleja? Confianza, confianza en el Señor. Eso es solo confianza en Dios. Señor, en el día de la angustia estaré quieto. Mira, mi amado y mi amada hermana, las aflicciones del justo son muchas. Amén, hermana Carmencita. Si sabemos que de todas ellas nos librará el Señor, ¿por qué nos afanamos tanto? ¿Por qué nos angustiamos tanto? Este es un ejemplo de cómo debemos nosotros reaccionar ante las dificultades. Si yo he amado a Dios, si lo estoy amando con todo mi corazón, no sabemos qué nos deparará el futuro, pero yo confío en ti. Yo puedo confiar en que Dios cuidará de mí. Puedo confiar en que cuidará de mi familia. Puedo confiar en que Él suplirá nuestras necesidades. Puedo confiar en que Él nos dará su paz. No perdamos nuestro norte. Nuestro principal propósito en esta vida es amar al Señor, honrarlo y dar a conocer sus obras. Ese es nuestro principal propósito. Y aún en el día de la angustia, con nuestro testimonio, podemos exaltar el nombre de Dios. Y termina que venía desde la queja, pasa a aceptar la voluntad de Dios y finalmente dice, versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. ¿No le parece hermoso eso? Dice, en el Dios de mi salvación. O sea, Señor, tú ya me salvaste. No más importante, Señor, tú ya lo hiciste. Tú harás lo demás. Yo me gozaré en ti, yo me regocijaré en ti, pase lo que pase, venga lo que venga. Que queremos que este 2021 sea mucho mejor que el 2020, sí lo anhelamos. Pero si no llegara a ser así, con todo yo me alegraré en ti, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Terminó exaltando el nombre del Señor y diciendo, Señor, tú haces conmigo como mis pies si fueran como las de las ciervas, de los peñascos, de los lugares monteses. De pronto los habrán visto por televisión o en fotos, que uno ve esos animalitos, esos ciervos monteses, allá en unos peñascos, y se ven los abismos y ellas paradas apenas en un pedacito de piedra y abajo el despeñadero. Y ahí están ellas seguras, porque el Señor les dio esa habilidad y esa capacidad de trepar esos peñascos, esos terrenos escabrosos y no caer. Y por eso Él está diciendo aquí, tú haces mis pies como las de esos animalitos, Señor. Yo puedo pisar en esos terrenos escarpados y tener la seguridad de que no voy a caer. Eso es lo que te dice Dios a ti en esta mañana. Por escarpada, por difícil que se ponga la situación en tu vida, ten la certeza de que Dios está allí contigo y te da la habilidad y la capacidad para que tú te sostengas en Él y no caigas. Confía en el Señor, confía en Dios. El profeta pasó de quejarse, pasó a aceptar la voluntad de Dios, entendió que el Señor tiene propósitos, recordó todo lo que Dios ha hecho y termina dándole gloria a Dios, exaltando el nombre del Señor. ¿Qué les parece si exaltamos el nombre de Dios en esta mañana? Colócate de pie. Colócate de pie y cierra tus ojos y deja que el Señor traiga a tu mente y a tu corazón los milagros que Él ha hecho. Acuérdate de aquella vez en que casi pierdes tu vida y el Señor te la guardó. Acuérdate de aquella vez que clamaste al Señor por la salud de tus hijos y el Señor los guardó. Acuérdate de aquella vez que el Señor hizo cosas poderosas en tu vida y no ha terminado, Dios.
Dios sigue haciendo cosas en ti. Así que cierra tus ojitos y dile gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias, Señor, porque tú me has librado del mal. Tú has guardado mi casa, has bendecido mi familia. Gracias, Señor, porque aún en los terrenos más difíciles, ahí estás tú, Señor, cuidando de mí. Muchas gracias.